El objetivo de esta presentación es mostrar cómo estimar un modelo de media móvil. Voy a mostrar solamente cómo se debería plantear la forma de estimación de un modelo de media móvil de orden 1, debido a que, como mostraré en breve, es una función que es altamente no lineal en los parámetros y por lo tanto, además de utilizar el método de máxima verosimilitud, se requiere utilizar algún método de optimización que voy a mostrar por lo menos una opción. em, Solo voy a mostrar la intuición, lo que está detrás y la forma del cálculo no lo vamos a hacer porque es bastante complicada, pero lo importante entonces es que se entienda lo que va a ser el programa econométrico, que en este caso IBIO, cómo funciona y cómo determina entonces el valor de los parámetros que necesitan ser estimados. Entonces, para estimar un modelo de media móvil se debe usar el método de máxima verosimilitud. Los que no dominan este método les recomiendo que vean la presentación donde se describe este método. Además, se mostrará la función de verosimilitud condicional, que es altamente no lineal en los parámetros, y por lo tanto, como indiqué anteriormente, se requeriría o se requerirá utilizar un método de optimización. Eh, Consideremos entonces un proceso más uno que ya sabemos que corresponde donde la variable i se modela a través de una constante, a través del rezago del error e sub t menos 1 por el parámetro θ menos 1 que debe ser estimado, y a través de un ruido blanco gaussiano. Si ustedes se fijan nuevamente, E sub t se distribuye I d normal 0 con varianza sigma cuadrado. Entonces, si yo describo como θ vector, este está en negrita, y en este caso lo que estoy incluyendo en este vector, estoy incluyendo todos los parámetros que necesitan ser estimados de la regresión. Si ustedes se fijan, en la regresión necesito estimar la constante, necesito estimar el parámetro θ1 y además necesito estimar esta varianza. Entonces, el vector de parámetros a estimar es de dimensión 3. Entonces, por ejemplo, asumamos por simplicidad que el valor de sub t menos 1 fuese conocido con certeza cuando yo ya estoy en el instante t. Esto quiere decir que al momento de estar yo en el instante t, yo conozco cuánto fue el error en el periodo anterior, E sub t menos 1. Entonces yo digo la densidad de IT dado ET menos 1 va a tener una distribución entonces normal con media que va a ser, está dado por la función de regresión, que va a ser la constante más θ1 por epsilon sub t menos 1, y en este caso sigma cuadrado. Si ustedes se fijan entonces, estoy asumiendo que IT tiene una distribución normal con una cierta media y una cierta varianza. Recuerden que para establecer la función de verosimilitud, yo requiero conocer esta distribución y necesito conocer la media y la varianza del proceso. Entonces, la función de densidad, si es normal, se queda escrita como 1 dividido por la raíz de 2pi sigma cuadrado por la exponencial donde a la variable i sub t le resto su media que definimos anteriormente. Recuerden que dijimos que i sub t dado e sub t menos 1 se distribuye normal con media c más θ1 epsilon sub t menos 1 y varianza sigma cuadrado. Entonces, a la variable IT le resto su media que está aquí, ahí está la resta en el numerador, lo elevo al cuadrado y lo divido por 2 veces la varianza del proceso que es sigma cuadrado. Ahora, además, sí con certeza sabemos que el error en el instante 0 es 0, que esto fue discutido en algún momento. Se tiene que la distribución de la primera observación que hay 1, dado entonces el valor es 0. Si ustedes se fijan, reemplazaría e sub 0 porque estoy en el instante 1, que sería 1 menos 1, 0. Entonces me queda 0 y sigma cuadrado. Por lo tanto, la distribución de I sub 1, dado que yo conozco que el error 0 vale 0, se distribuye normal con media C y varianza sigma cuadrado. Además, como I sub 1 está en la base de datos, yo lo conozco, o sea que hasta el momento yo conozco o conocidos son E sub 0, que sabemos que vale 0, y conocemos I sub 1 porque este pertenece a la base de datos. El valor de E sub 1 o epsilon sub 1, que es el siguiente periodo, podría calcularse como una simple resta de esta forma. Yo digo que E sub 1 es igual a I1, que es conocido. Este valor es el que yo necesito estimar, que es la constante, y θ1 por E sub 0, que sabemos que esto es 0. ¿De dónde salió esta ecuación? Es muy sencilla. Recuerden que el proceso que estamos trabajando es I sub t, es la constante, más θ1 por epsilon sub t menos 1 y más epsilon sub t. Si yo despejo aquí, me queda que epsilon sub t
es igual a I sub t menos la constante y menos teta 1 por epsilon sub t menos 1. En el tiempo t igual a 1, entonces tengo que E1 es igual a I1 que es conocido menos la constante menos teta 1 por epsilon sub 1 menos 1 que es 0. Y estamos asumiendo que epsilon sub 0 es 0, entonces me queda simplemente I sub 1 menos c. Entonces la función de distribución de probabilidad de la variable I2 va a ser también normal, 1 dividido por 2pi sigma cuadrado, donde I2 le resto su media, y lo elevo al cuadrado. Ahora E1 es conocido, por lo tanto, en este caso, así queda escrita la función, y esto queda dividido por 2 sigma cuadrado. Siguiendo la misma lógica, entonces ahora, como E sub 1 es conocido con certeza, o sea, ahora esto es un número, ahora E sub 2 también puede ser calculado con certeza y va a ser un número. ¿Y este E sub 2 cómo se va a calcular? Como la diferencia entre I sub 2 menos la constante y menos teta 1 por epsilon sub 1, que ya lo conozco. Bien, si esto lo sigo haciendo en forma iterativa, y dado que yo sé que sub 0, que es el comienzo, o en la base de datos que va a valer 0, entonces puedo deducir fácilmente que toda la secuencia de epsilon 1 hasta el epsilon sub t mayúscula, que es el tamaño total de la muestra, puede ser calculada entonces a partir de los valores de I sub 1, I sub 2 y sub t, a través de iterar esta expresión. O sea que esta expresión que está aquí es la expresión que me permite calcular toda la secuencia de errores para toda la muestra que estoy analizando, y siempre asumiendo entonces que E sub 0 en el periodo 0 vale 0. Entonces la función de densidad de la información tésima en general lo podríamos resumir de esta forma. ¿Cuál es entonces la función de densidad de IT? Dado que yo conozco todos los valores pasados de IT hasta el instante inicial y sé que el valor E sub 0 es 0, va a ser simplemente 1 dividido por 2pi sigma cuadrado por entonces el negativo del error t al cuadrado dividido por 2 sigma cuadrado. Recordemos que esta función de verosimilitud, para maximizarla, yo necesito aplicarle logaritmo natural, y al aplicar el logaritmo natural me queda escrito de esta forma. Entonces, el logaritmo de la función t, que sería el log likelihood que nosotros conocemos, va a ser la sumatoria del logaritmo de la función de densidad. Y sabemos que la función de densidad está dada por esta expresión, y esto lo podemos reemplazar y abrir, de modo que sea más visible la maximización de esta función. Al abrir esa función, va a quedar escrito como menos t medio por el logaritmo de 2pi, menos t medio logaritmo de sigma cuadrado, y menos la sumatoria de i que va de 1 a t de este epsilon sub t cuadrado dividido por 2 sigma cuadrado. Pero recuerden que esta es la ecuación de iteración, et, donde t, recuerden que it menos c y menos teta 1 por epsilon sub t menos 1 al cuadrado. Entonces, de esta función, lo que nosotros tendríamos que hacer es practicar la primera derivada, por ejemplo, con respecto a teta 1, y en base a eso igualarla a 0 y obtener el valor de teta 1 que hace máximo esta función, que sería maximizar la función. Sin embargo, entonces, derivar esta expresión que está aquí con respecto a teta 1 que está dentro de esa expresión, sería lo natural. Sin embargo, no es tan directo. ¿Y por qué no es tan directo? Porque en realidad, por ejemplo, aquí yo estoy, ¿cierto?, sumándolo, es decir, epsilon sub t, estoy sumando es epsilon 1, es epsilon 2 al cuadrado, al cubo, etc. Perdón, estoy sumando epsilon 1 cuadrado más epsilon 2 cuadrado, etc. Esta es una suma y de t elementos. Lamentablemente, en la medida que uno va abriendo estos errores y va ocupando esta función iterativa, se va a dar cuenta que la alta no linealidad en el parámetro θ1, que aquí efectivamente aparece elevado a 1, pero al hacer esta función en forma iterativa, uno se puede dar cuenta, por ejemplo, yo hice aquí el cálculo de 4, que voy a mostrar en breve cómo se hace, y E4 depende de todos estos valores, y ustedes se fijan que aparece θ1, θ1 al cuadrado, al cubo, y la constante que también debe ser estimada aparece multiplicada por θ1, θ2 cuadrado, θ1 cubo, etc. Esto quiere decir entonces que esta función, que parece bastante sencilla, en realidad es bastante compleja, y eso que estamos trabajando con un modelo más 1. Voy a mostrar de inmediato cómo aparece este error 4, que es básicamente la iteración de la función que nosotros ya vimos. Voy a insertar una hoja. Recordemos entonces que la ecuación a iterar es IT
igual a la constante más teta 1 por epsilon sub t menos 1 más epsilon sub t, de donde uno puede reescribirlo y señalar que el error en este caso equivale a la variable it menos la constante y menos teta 1 por epsilon sub t menos 1. Esto lo vamos en este caso a encerrar porque es la que me permite a mí iterar todos los valores posibles de los errores que yo quiera en este caso optimizar. En base a lo anterior, por ejemplo, yo podría escribir que el error 4, aquí donde haya un t lo reemplazo por un 4, va a ser igual a i sub 4 menos la constante menos teta 1, pero en este caso por e sub 4 menos 1, que sería e sub 3. Bien. Sin embargo, e sub 3, ¿qué es lo que es? Siguiendo la misma función de iteración, e sub 3 sería i sub 3 menos la constante menos teta 1 por e sub 2. Y eso entonces es lo que vamos a ir reemplazando acá. Entonces yo puedo seguir reemplazando y señalar que i sub 4 es, epsilon sub 4 es i sub 4 menos la constante menos teta 1 por, en este caso, e sub 3. Y e sub 3 es i sub 3 menos la constante menos teta 1 por epsilon sub 2. O sea que esto es i sub 4 menos la constante menos teta 1 por i sub 3 más la constante por teta 1, que en este caso es teta 1 por la constante, y menos por menos entonces más teta 1 cuadrado por epsilon sub 2. Es decir, que e sub 4 yo lo puedo reacomodar y empezar a juntar los elementos con i, con c y dejar solamente el error de por medio. Va a ser entonces i sub 4 menos teta 1 i sub 3. Después tengo los elementos con constante, que sería menos la constante, más la constante por teta 1. Y por último, más teta 1 cuadrado por e sub 2. Pero, ¿qué es lo que es epsilon sub 2? Epsilon sub 2 no sería otra cosa que i sub 2 menos la constante menos teta 1 por epsilon 1. Entonces puedo volver y reemplazar ese elemento. El elemento 4 entonces va a ser igual a i4 menos teta 1 por i sub 3 más menos la constante por teta 1 y más teta 1 cuadrado por epsilon sub 2. Pero epsilon sub 2 es equivalente a i sub 2 menos la constante menos teta 1 por epsilon sub 1. Nuevamente hago todo, saco este paréntesis corchete y empiezo a juntar todos los i, todos los c por teta y dejo solamente el error solo. Entonces me queda que e sub 4 va a quedar escrito simplemente como i4 menos teta 1 por i sub 3. Ahora le agregamos teta 1 por i sub 2, teta 1 cuadrado por i sub 2. Después sumamos los elementos que tienen la constante y teta, que sería menos la constante, más la constante por teta 1, y luego quedar teta 1 cuadrado por c. En este caso me queda menos c por teta 1 cuadrado. Y por último me quedaría más por menos, entonces aquí me equivoqué, esto es un menos, menos teta 1 cubo por epsilon sub 1. Bueno, ahora también considerando que epsilon sub 0 es 0, entonces al seguir iterando, reemplazar el valor de sub 1, vamos a llegar a la conclusión que el error 4 de esta sumatoria que mostré anteriormente es altamente no lineal en teta y va a quedar simplemente escrito como i sub 4 menos teta 1 por i sub 3 más teta 1 cuadrado por i sub 2 y menos teta 1 cubo por i sub 1. Después vienen los elementos con las constantes y teta. Entonces quedaría menos la constante, más c por teta 1, menos c por teta 1 cuadrado, y más c por teta 1 cubo. Y esta es la expresión que mostré anteriormente. Imagínense que esto lo tengo que hacer para el error 1, error 2, error 3, error 4, etc. Entonces, esta función que está aquí es altamente no lineal en los parámetros. Entonces la derivada que parecía ser directa no es tan directa y es por eso que se requiere un algoritmo que se llama de optimización. Da entonces la dificultad de despejar teta 1 de la derivada igualada a 0 de la función de
del logaritmo de verosimilitud, lo que hacemos es una especie de ensayo, y ese ensayo entonces es lo que básicamente hacen los algoritmos. Los algoritmos empiezan a dar valores aleatorios al valor de teta, de modo que encuentra que el valor que hace máxima la función, y ahí entonces ese algoritmo se detiene. Y este algoritmo es un método iterativo que se llama de optimización numérica, y el cual lo voy a explicar intuitivamente, y después voy a tratar de formalizarlo un poco, pero como indiqué, no lo vamos a profundizar porque no es parte del contenido de este curso, y además es bastante, digamos, complicado de verlo o verlo funcionar en forma numérica. Pero lo importante es conocer entonces cómo lo va a hacer el computador una vez que nosotros le pidamos optimizar la función. Aquí tengo la función logaritmo de verosimilitud, que depende del parámetro teta, y aquí tengo entonces los valores de teta que podrían hacer máximo esta función. Una función de verosimilitud bien comportada tiene esta forma: empieza a crecer, llega a un máximo y después decae. Entonces el objetivo del algoritmo es encontrar este valor de teta estrella, encontrar el valor de teta estrella que hace máxima entonces esta función de verosimilitud. Entonces este es el L de teta estrella, que es máximo. Bien, hace máxima entonces la función. Entonces, ¿cómo más o menos funciona este algoritmo de verosimilitud? Asumamos que el algoritmo parte inicialmente, dice voy a partir en un valor teta sub 0. El algoritmo lo que va a hacer en esta función es algo que se ocupa de cálculo o de optimización numérica, donde vamos a ir evaluando la derivada en cada punto. Por ejemplo, la derivada en este punto, yo sé que es la tangente y es positiva. En este otro punto es positiva, y así sucesivamente. Entonces el algoritmo sabe que cuando él selecciona un valor de teta y calcula la derivada y es positiva, esto le indica al algoritmo que debe incrementar los valores de teta, o sea, se mueve hacia la derecha. Si por algún motivo, en este caso, el algoritmo hubiese pesado en esta parte, sabemos que aquí la derivada es negativa, tiene pendiente negativa. Por lo tanto, si el algoritmo, en este caso, descubre que la primera derivada es negativa, lo que va a hacer es disminuir el valor de teta. Y la lógica señala entonces que el algoritmo, ¿cuándo se va a detener? Cuando la derivada no sea positiva y no sea negativa, sino que sea en este punto cero. Es decir, que el algoritmo se va a detener cuando la derivada sea cero, y en ese punto va a determinar este valor óptimo de teta estrella, que hace máxima entonces la función de verosimilitud. Entonces, si la primera derivada de la función, que es la pendiente, es positiva, el algoritmo se mueve a la derecha. Si la primera derivada es negativa, el algoritmo buscará valores menores de teta. Y el algoritmo entonces es iterativo porque esto no lo hace de un solo viaje, sino que lo hace con pequeños cambios. El algoritmo entonces va a iniciar en algún punto que le llamamos teta S en la curva, y en dicho punto lo que va a evaluar el signo de la primera derivada. Si la derivada entonces es positiva, va a dar un paso en la dirección más teta, o sea, va a aumentar el valor de teta. Si es negativo, entonces se mueve en la dirección menos teta, lo cual quiere decir que se va a mover a un valor que con un teta menor. Una vez que llega a ese nuevo punto, vuelve y se repite todo el proceso nuevamente. ¿Hasta dónde se va a repetir este proceso? Hasta que la primera derivada sea exactamente igual a cero, como lo mostré yo en el gráfico. Esto lo podemos resumir de esta forma. Em, por ejemplo, si estoy en el instante o en un valor s de teta, lo que va a hacer el algoritmo es evaluar la primera derivada de la función que está aquí. ¿Bien? Y este valor, que es lambda, lambda mayúsculo, lo que me está indicando es el tamaño del paso, o sea, qué tanto se va a mover entre un punto y otro a través del eje, de modo de maximizar la función. Em, Notar que si esta derivada, por ejemplo, es positiva, el algoritmo dará un paso hacia adelante, es decir, va a incrementar el valor de teta en el siguiente paso. ¿Y por qué? Porque dado que esto es positivo, el algoritmo sabe que tiene que aumentar el valor de teta para ir haciendo más alta o maximizando el valor de la función de verosimilitud. Por lo tanto, yo tengo que teta s más 1 va a ser mayor que teta s, ¿ya? El que está acá. Lo contrario, obviamente, ocurrirá cuando está en un punto donde la derivada es negativa. En este caso, el algoritmo sabe que está en un punto negativo de la función, o donde la pendiente es negativa, y por lo tanto necesita moverse hacia la izquierda, y se va a ocurrir entonces esto, que el siguiente punto donde se va a mover, este teta del paso siguiente va a ser menor que en este caso el teta del paso que estaba siendo precedido. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en general esta primera derivada también es altamente no manejable.
no es, digamos, fácil de obtener y por lo tanto los cálculos se hacen bastante complejos. Entonces se debe recurrir a una aproximación que se llama numérica, donde nosotros asumimos que esta primera derivada es la función evaluada en el valor teta s más un valor epsilon, menos la misma función evaluada en teta s menos un epsilon, que es como una especie de promedio, dividido por 2 veces el epsilon, donde este epsilon es un número súper pequeño. Es decir, que el algoritmo va a partir en valores de epsilon súper pequeños y al alimentar la función de verosimilitud evaluado en el valor de teta que él partió y a sumarle el epsilon y después restarle el epsilon, va a ir obteniendo el signo de esta derivada. La ecuación que estoy mostrando aquí es una ecuación general que no tiene ninguna forma en particular, si ustedes se fijan, y es la base de la mayoría de los métodos de aproximación numérica. Y una de las variantes más conocidas es el método de Newton-Raphson, que es el que voy a mostrar a continuación, más o menos cómo luciría esta derivada. Entonces, de la figura que nosotros vimos del logaritmo de la función de verosimilitud, se deduce que la primera derivada en valor absoluto cambia más rápido cuando más se acerca al punto máximo. ¿A qué me refiero con esto? A lo siguiente. Voy a borrar aquí un poco para limpiar y explicar la idea. Si yo pudiese trazar aquí una línea que sea tangente, me voy dando cuenta que esta línea, ¿cierto? Va aumentando la pendiente o se va haciendo más plana y el cambio más grande en la medida que nos aproximamos al valor máximo. Y es lo mismo entonces que ocurre de izquierda a derecha, pero considerando obviamente el valor absoluto. Y eso es lo que toma el algoritmo de Newton-Raphson como partida. Cuanto más rápido cambia la primera derivada, es decir, más grande es la segunda derivada, que el cambio de la pendiente, es decir, la pendiente se va haciendo cada vez más plana. Por lo tanto, al acercarse a la cima, que es donde se obtiene el máximo valor, el algoritmo debería dar pasos más pequeños, se van achicando esos pasos. Y es por eso que este valor lambda, asumiendo que es igual a 1, el método Newton-Raphson se especifica de esta forma. El valor de teta, me equivoqué con eso, el valor entonces de teta en el siguiente paso va a ser el valor que venía del paso anterior, pero le vamos a restar este elemento, donde este elemento entonces es 1 dividido por la segunda derivada que me indica qué tan rápido es el cambio. Si el cambio es rápido, entonces me indica, si el cambio es rápido, quiere decir que este valor en el denominador va a ser alto. Por lo tanto, 1 dividido por un valor alto es bajo y el cambio entonces que se da entre teta en el paso siguiente y el actual va a ser más pequeño en la medida que nos vamos aproximando, en este caso, a el valor máximo de la función de verosimilitud. De modo que cierto, el método de optimización se detenga justo al llegar a este máximo y no se pase hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, dependiendo de dónde haya empezado el método. Esa es más o menos entonces la intuición, cómo funcionan los métodos de optimización. Ahora, en el caso que estamos viendo, estamos tratando de buscar el valor de teta 1, pero en realidad también lo que nosotros necesitamos calcular es la constante, necesitamos calcular sigma cuadrado y en general, por ejemplo, en un modelo más 8 necesitamos calcular 8 parámetros. Entonces, cuando tenemos un vector de variables, el método de optimización luce de esta forma, donde esta matriz de segunda derivada que estoy mostrando se conoce también como una matriz hessiana. Entonces, mucho más complicado cuando estoy tratando de buscar más de un parámetro en un método de optimización. Afortunadamente, los computadores traen esto diseñado en forma interna y nosotros no nos tenemos que preocupar mucho, sino que básicamente tenemos que preocuparnos de especificar bien el modelo, de modo que el método de optimización que vamos a ver funcione correctamente. Habiendo visto entonces cómo es la intuición detrás del método de optimización, le voy a mostrar cómo IBIUS estima un modelo, por ejemplo, más 1. Vamos a ver que es bastante sencillo y vamos a ver las propiedades y qué podemos obtener como información al estimar un modelo. Para hacer eso, vamos a abrir IBIUS utilizando la base de datos más simulado que ustedes tienen disponible. Vamos a trabajar con la serie I2. Si ustedes se recuerdan, la serie I2 fue simulada como un proceso más 1, donde el parámetro θ1 lo hicimos simulado igual a 0,8. Recuerden que la serie luce como cierto estacionario. Vamos a mostrarle aquí. Y lo que vamos a hacer entonces es tomar esta serie I2 y tratar de ajustarla ahora y estimarla mediante un modelo más 1. Para hacer lo anterior, vamos a la opción Quick, estimar ecuación. La variable dependiente es la variable I2.
Luego, recuerden que este modelo fue simulado sin constante, por lo tanto nosotros simplemente podemos, el primer regresor, que es el término más 1. Si mi modelo original hubiese tenido constante, al simularlo tenemos que poner la letra C y luego el más 1. Pero nosotros lo simulamos sin constante y por eso que también vamos a respetar esa formulación de modo que lo que obtengamos como evidencia empírica se ajuste a lo que nosotros diseñamos y simulamos. Em, si yo quisiera estimar un modelo, por ejemplo, más 5, tendría que escribir más 1, espacio más 2, etcétera, hasta más 5. Obviamente eso puede ser tedioso y basta con que yo escriba más 1, 2, 5. Y eso automáticamente me va a estimar un modelo más 5. Pero bien, estimemos entonces el modelo más 1. Y aquí está la estimación del modelo 1. Aquí está el output de la regresión. Y en este caso aparecen los estimadores que voy a ver en breve cómo interpretarlos o cómo, ¿cierto?, asociarlo a lo que nosotros ya teníamos calculado. Nótense que al estimar, en la opción de pestaña, aparece varias información, como por ejemplo, trabajar con la matriz hessiana observada, el método, aquí dice máxima verosimilitud, ML. Aquí están los métodos de optimización que estábamos hablando. Por ejemplo, aquí está el método Newton-Raphson. En este caso, para que todos siempre obtengamos el mismo resultado, vamos a trabajar el que eView da por defecto, que es el OPG, con el método del paso de Marquardt. Y el resto lo vamos a dejar, digamos, configurado tal como viene, de modo que al momento de trabajar usted y yo obtengamos los mismos resultados. Importante aquí, ustedes son súper más que bienvenidos en este caso a estudiar estas opciones en los manuales de eView, de modo que también sepan cómo trabajan los otros métodos de optimización, porque algunas veces se podían obtener valores que son relativamente distintos a lo que yo estoy mostrando. Bien, entonces al estimar este modelo más 1, se obtiene esta regresión que estoy mostrando ahora en la diapositiva. Aquí ya tengo escrito a qué corresponde cada uno de los valores obtenidos. El más 1 corresponde al valor de teta 1 estimado. Recuerden que el modelo que estamos estimando es I sub t e igual a teta 1 por epsilon sub t menos 1 más epsilon sub t. Y el programa ya me arrojó el valor de teta 1 y me dice que teta 1 entonces aproximadamente es 0,83. Además también me arroja el valor de sigma cuadrado. Sigma cuadrado, recuerden que es la varianza del error y que se determina como la sumatoria de cuadrados residuales que está aquí, SCR, que es 95,099, dividido por el tamaño de la muestra, que en este caso son 95 observaciones. Recuerden que cuando nosotros hicimos esta simulación, nosotros dijimos que E sub t era un ruido blanco gaussiano 0,1. Por lo tanto, también esperábamos que la varianza de este error fuese bastante cercana a 1, y de hecho es, cierto, bastante cercana a 1, es 1,001. También cuando simulamos la serie 2, nosotros la simulamos con un parámetro 0,8, y al estimarla nos da un valor que también es bastante cercana a 0,8. Y es por esto entonces que podemos señalar que al estimar el modelo, mediante máxima verosimilitud, se aproxima bastante al valor con el cual este modelo fue simulado. Una vez que nosotros tenemos el modelo estimado, tenemos que, recuerden, evaluar propiedades o comportamiento estadístico de los residuos. Tenemos que asegurarnos que en un modelo de serie de tiempo no exista autocorrelación, que los residuos sean normales, y también podemos comparar la función de autocorrelación teórica, que se compara en base a los coeficientes estimados por el modelo, con la estimada, que en este caso corresponde a los valores propios de la serie 2. Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación, y vamos a ver que eView nos da toda esta información. Primero vamos a la función de autocorrelación, donde podemos ver tanto la teórica como la real. Entonces, para hacer eso voy hoy donde dice View, luego voy donde dice estructura ARMA, y en la estructura ARMA me aparece el correlograma. Y en el correlograma le puedo pedir tanto el gráfico como la tabla. Por ejemplo, si le pido el gráfico, me va a dar lo que yo le mostré recién. Esta es una versión de View más nueva que la que tenía anteriormente o con la que diseñé el curso, y por lo tanto me da lo mismo de información que le da a ustedes, pero a mí aparte me da esto con una línea y esto con una barra. La parte donde dice actual, básicamente se refiere al valor real, es decir, al valor de tomar la serie 2 y empezar a calcular las funciones de autocorrelación que mostramos anteriormente en otros videos.
Y la teórica, que es la, en este caso, café o naranja que aparece aquí, es básicamente la que se obtiene de tomar el parámetro estimado, que en este caso fue 0,80 y algo, y empezar a calcular las funciones de autocorrelación en base a ese parámetro. Entonces, si ustedes se fijan, la autocorrelación de la serie observada son las barras, en este caso, azules, y la autocorrelación teórica, que es la que yo debiese esperar de un modelo estacionario, es entonces la naranja. Y vemos que la función de autocorrelación tiene solamente un efecto que es distinto a cero en el primer rezago, y luego empieza automáticamente cae a cero. Eso es lo que debemos esperar. Sin embargo, la función, en este caso real, con los datos reales de I2, es más lenta, ¿cierto? Y oscila en torno al cero. La función de autocorrelación parcial, recuerden que dijimos cuando un modelo es un modelo de media móvil de orden 1 con un parámetro θ 1 positivo, debiese caer geométricamente hacia cero en forma oscilatoria, no geométricamente, sino que en forma oscilatoria hacia cero. Y efectivamente, tanto la autocorrelación parcial real, que es la azul, comparada con la teórica, hace ese movimiento, lo cual nos está indicando que nuestro modelo está relativamente bien estimado. Además, nosotros podemos pedir la misma información que generó este gráfico, y lo podemos pedir a través de los valores propiamente tal, y vamos nuevamente a View, Estructura ARMA, y en Estructura ARMA le pedimos el correlograma, pero ahora le pedimos la tabla. Y en la tabla entonces aparecen los valores que generaron los gráficos que mostré anteriormente. Esto también está acá en la presentación. Y vemos aquí los cálculos. Y esto yo lo que le indicaba, que es lo real o lo que se estima con los valores que yo tengo en la serie versus los teóricos. Luego, cuando aquí me aparece la función de autocorrelación, que nosotros le llamamos o la denotamos con el parámetro ρ, esta función de autocorrelación, recuerden que lo que hace con los valores reales, es decir, con los valores que están en la base de datos respecto a esta serie I2, es calcular digamos, esta razón, que en el caso de la función de autocorrelación de orden 1, calcula la covarianza entre I2 con I2T menos 1 y dividido por la raíz de las varianzas respectivas. Y al calcular esta función de autocorrelación obtenemos los valores 1, 0,586, 0,219, etc. Y estos eran los valores que se mostraban anteriormente en el gráfico en azul, en la parte de función de autocorrelación. Luego tengo la del modelo. La del modelo entonces es lo que teóricamente debiese ocurrir de acuerdo al parámetro que se estimó. Recordemos que la función de autocorrelación teórica, que ρ, se determina de acuerdo a los parámetros θ1, θ2, etcétera, en un modelo de orden Q, y se escribe entonces de esa forma, y va a ser cero para cualquier QK, o digamos que es mayor que Q. Por ejemplo, en nuestro caso estamos trabajando con un modelo más 1, por lo tanto, si tengo un K que es igual a 2, que es mayor que el orden, ¿cierto? Que es Q igual a 1, automáticamente la función teórica de autocorrelación debe ser cero. Recuerden que un modelo más 1 tiene una memoria de orden 1, y esto quiere decir que al calcular la autocorrelación teórica con el θ1 que nosotros estimamos en IBIUS, que fue 0,83, yo calculo la función de autocorrelación de orden 1, y si ustedes se fijan a reemplazar la fórmula, no es otra cosa que θ1 dividido por 1 más θ1 cuadrado. Y esto me da aproximadamente 0,49. Y ese 0,49 entonces el que está escrito aquí. Y luego, en términos teóricos, la función de autocorrelación debe caer automáticamente a cero, porque el proceso no tiene memoria. Sin embargo, existe obviamente una diferencia con lo real, y uno espera que esta diferencia sea lo más pequeña posible. Ahora podemos también analizar los residuos de la regresión, y para eso vamos a la regresión que teníamos, y vamos a View, Diagnóstico de los residuos, y ahí le pedimos el histograma de normalidad. Aquí tengo en este caso el histograma. Si ustedes se fijan, me da un Yarkevera que es 4,14, y la probabilidad de cometer error tipo 1 es 0,12. Recuerden que el estadístico Yarkevera lo que hace en la hipótesis nula es señalar que los residuos se distribuyen normal. Por lo tanto, si el valor P es 0,12, que es mayor que el 5% que uno normalmente utiliza como límite máximo tolerable al error, obviamente no rechazo H0. Y veo que efectivamente los residuos se comportan bastante parecido a una distribución normal.
De hecho, uno lo podría comparar esta función densidad con agregándole la teórica. La función roja es la teórica. Entonces, si uno quiere hacer eso, por ejemplo, vamos nuevamente a IView, pero estos residuos, cuando uno los genera, quedan grabados en la opción Resit, que está acá. Si yo abro la función Resit y la grafico, perdón, si le pido un gráfico y le pido un gráfico, por ejemplo, el histograma, y debe estar por aquí, distribución, por ejemplo, obtenemos el mismo que yo acabo de mostrar. Sin embargo, cuando hacemos esto, también tenemos la opción de agregarle la especificación teórica. Entonces voy donde dice View nuevamente, gráfico, pedimos el de distribución, pero acá en la pestaña opciones le ponemos que queremos agregar una opción. Y esta opción vamos a agregarle entonces la distribución normal. Aquí dice densidad teórica. Le estamos agregando entonces la distribución normal. Ponemos OK, OK, y aparece el histograma que nosotros tenemos, que son las barras azules, comparado con la distribución teórica que debiese pasar. Y da la impresión, ¿cierto?, que los residuos tienden a caer, o por lo menos el histograma tiende a ajustarse a la relación teórica. Por lo tanto, efectivamente, los residuos de esta regresión lucen bastante normales. Ahora, para analizar si los residuos sufren de autocorrelación, se puede utilizar el estadístico Q, que es de Unbox, y este estadístico lo que hace es analizar en forma estadística, valga la redundancia, la significancia de las autocorrelaciones en todo el momento hasta el instante Q o hasta el rezago Q. Y la hipótesis que plantea entonces es la siguiente: como hipótesis nula, plantea que todas las funciones de autocorrelaciones son cero para un orden K que va desde en este caso, especificación Q más 1, que es donde ya el más, ¿cierto?, no tiene, en este caso, memoria, y existe a lo menos, en este caso, un ρ sub K que es distinto de cero, lo cual me implicaría que efectivamente los residuos tienen una memoria más alta que la que yo había pensado. El estadístico Q se calcula en base a las autocorrelaciones ρ, que ya vimos cómo se calculaban anteriormente, a través de esta fórmula, que obviamente el computador la hace en forma automática. No podríamos obviamente calcular a mano, pero no tiene sentido. Y esto se compara con una distribución chi cuadrado con h menos q grados de libertad, donde h corresponde al orden máximo que nosotros especificamos como rezago para calcular la función de autocorrelación. Esto nosotros lo podemos pedir en la opción ver también residuo diagnóstico de los residuos con logograma y Q estadístico. Voy a mostrar en IBIUS. Vamos entonces a la opción donde teníamos la regresión, y esta que está aquí. Vamos a View, entonces, diagnóstico de los residuos, correlograma Q estadístico. Dice que el máximo número de rezagos que va a poner, que H va a ser 36, y vemos entonces aquí la función autocorrelación, la parcial, y vemos el Q estadístico. Y la probabilidad de cometer error tipo 1. Por ejemplo, aquí lo que estoy viendo es que efectivamente ninguna barrita, ya sea a partir de la opción 1 en adelante, da la impresión que fuese significativa, y es por eso entonces que al empezar a evaluar el estadístico Q en cada una de estos rezagos, por ejemplo, aquí yo estaría señalando que todos los rezagos del orden 2 en adelante son 0. Aquí estoy señalando que todos los rezagos, o perdón, no los rezagos, sino que las autocorrelaciones de orden 3 en adelante son 0, etcétera. Y efectivamente, si ustedes se fijan, la probabilidad es siempre más alta que un 5%, lo cual me implica que, o me indicaría que no debo rechazar la hipótesis nula, que cualquier función de autocorrelación más alta que el orden 1 son todos estadísticamente 0. Esto me indica entonces que mi función de regresión que hice para ajustar el modelo más 1 a la serie 2 no sufre de autocorrelación. Entonces, ¿qué estaríamos indicando como resumen? Que el modelo más 1 es efectivamente apropiado para I2, y esto obviamente lo esperábamos. ¿Y por qué lo esperábamos? Porque nosotros simulamos la serie I2 en forma artificial como un modelo más 1. Así que efectivamente se tenía que adaptar de buena forma. Bien, entonces, como resumen, para terminar el modelo de media móvil, uno puede incluir una especie de cuadro resumen que me indica algunas de las propiedades que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, si tengo un proceso ruido blanco, que sabemos que es un ruido blanco gaussiano, nosotros ya sabemos que en general
todas las funciones de autocorrelación son cero. ¿Por qué? Porque el ruido blanco, por definición, es un proceso que es independiente e idénticamente distribuido. Y también pasa lo mismo con todas las funciones de autocorrelación parcial. Cuando tengo un modelo más uno donde el teta 1 es positivo, como el modelo que acabamos de indicar, va a tener un pic positivo para, obviamente, la primera función de autocorrelación, pero va a ser cero estas funciones para todo S mayor que 2. En cambio, la función de autocorrelación va a caer en forma oscilatoria, luego el rezago 1. Cuando tengo un más 1 con signo negativo, el teta 1 va a tener un pic negativo, entonces para la primera rezago, y luego a partir de ese punto todas las funciones de autocorrelación son cero, y la función de autocorrelación parcial cae de forma geométrica y oscilatoria. En un modelo MACU, en general, podemos señalar que la función de autocorrelación parcial decae abruptamente a cero cuando se termina la memoria de ese proceso. Por ejemplo, si fuese un MA3 y yo estoy calculando el S4, ya sería automáticamente cero. En cambio, la función de autocorrelación va a decaer gradualmente hacia cero. Estos son los patrones que más o menos uno debiese observar, entonces, en un modelo de media móvil de orden 1, que es más fácil identificar comparado con un modelo de orden Q.